En este video queremos compartir nuestra metodología para hacer un análisis tarifario eléctrico utilizando como base solo la información de las boletas de consumo. Este análisis nos servirá para dos objetivos principales. Primero, para verificar si existen cobros incoherentes o erróneos en la boleta de consumo eléctrico y, en caso de existir, que el cliente pueda hacer un reclamo con la información detallada. Y segundo, nos será de utilidad para revisar si existe una opción tarifaria más económica para nuestro régimen de consumo. Usualmente, cuando los clientes notan que están pagando más de lo habitual por el suministro eléctrico, no tienen cómo fundamentar o especificar un reclamo ante la compañía, generalmente por desconocimiento, lo cual es entendible ya que es un tema técnico y por lo mismo existe este servicio para poder respaldar y especificar los cobros que no son coherentes con la información normativa y o publicada por las empresas de distribución. Por otro lado, existen distintas tarifas eléctricas, tanto para clientes residenciales como no residenciales, cada una con características particulares que en teoría pueden ser beneficiosas para los distintos hábitos de consumo. El decreto 5T indica que los clientes podrán elegir libremente cualquiera de las opciones tarifarias, con las limitaciones y condiciones de aplicación establecidas en cada caso y dentro del nivel de tensión que les corresponda. Además, las empresas de distribución estarán obligadas a aceptar la opción tarifaria que los clientes elijan, y su contratación regirá por 12 meses, la cual se entenderá renovada por un periodo similar, salvo aviso del cliente con al menos 30 días de anticipación al vencimiento de dicho periodo. En este apartado de cambio de tarifas, buscamos elegir la tarifa más conveniente para el cliente. Para ambas problemáticas se realiza un análisis tarifario, el cual explicaremos a continuación. Antes del procedimiento como tal, al cliente se le solicita la siguiente información: últimas 24 boletas de consumo eléctrico en formato PDF, horario de funcionamiento de empresa. Este dato es para corroborar si su régimen de consumo normal está dentro o fuera del horario de punta. Uso de la propiedad. Con esto nos referimos a si corresponde a oficinas, bodega, ferretería, supermercado, etc. Este dato es para tener noción de las cargas que puede tener, por ejemplo, mantenedoras de alimentos, máquinas de uso ocasional, etc. Ahora sí, nos dirigimos al procedimiento y para ello nos guiaremos con el siguiente diagrama. Primero, extraemos los datos de las 24 boletas de consumo. ¿Pero qué datos específicamente? Extraemos los datos generales que corresponden a comuna, fecha límite de cambio de tarifa, potencia conectada, tarifa contratada y red, además de cargos totales y variables eléctricas medidas y facturadas. Una vez terminada la extracción de datos, se verifica la energía facturada, se calculan los tramos MPC y las variables de facturación, utilizando las fórmulas indicadas en Decreto 5T 2024, tal como lo indicamos en video de tarifas eléctricas Chile. Dejaré el link en la descripción. Con las variables de facturación calculadas, proseguimos a calcular el cargo y para ello buscamos el precio en pliego tarifario y realizamos la operación. Ahora tenemos el cargo total calculado, por lo que hacemos una comparación entre el valor facturado por la empresa y el que calculamos. Si no hay diferencia, significa que tanto las variables de facturación como los valores de pliegos tarifarios coinciden, por lo cual estaría bien cobrado. En caso contrario, se procede a identificar los cargos con diferencias y se emite una planilla con la información necesaria para que el cliente haga el reclamo. Esto lo veremos a detalle con un ejemplo más adelante. Aquí concluiría la etapa de verificación de cobros incoherentes o erróneos. Para la evaluación de nuevas opciones tarifarias, debemos continuar desde la etapa de cálculo de variable de facturación y hacer dicho cálculo para las demás opciones tarifarias que correspondan. Luego de calcular todas las opciones tarifarias y sus iteraciones, se elige la más conveniente. Nota: es importante mencionar que el método tradicional de análisis tarifario con el fin de seleccionar la tarifa más económica incluye mediciones en terreno, regularmente por un lapso de 30 días para obtener la información que no nos entregan las boletas. El problema con este método es que es muy costoso y el alto costo se debe en gran parte a las mediciones. El instrumento que se utiliza por lo general es un analizador de calidad de energía, el cual mide gran cantidad de variables eléctricas, lo cual justifica su valor. Pero a criterio personal es un gasto innecesario para nuestro objetivo, que es elegir la opción tarifaria más económica. Con el fin de hacer este servicio más accesible a las pequeñas y o medianas empresas, prescindimos de las mediciones y las reemplazamos con estimaciones e iteraciones. Con un ejemplo más adelante, este punto quedará esclarecido.
El ejemplo que utilizaremos corresponde a un caso real. En esta ocasión el cliente solo nos envió 20 boletas. Esto implica que solo podemos calcular 8 meses, ya que las 12 primeras boletas son únicamente para los cálculos de variables de facturación. Además, el cliente nos indica que la empresa opera en horario de 9 a 17:30 horas todo el año. También menciona que el uso de la propiedad es una mezcla entre ferretería y bodega, y que no utiliza grandes cargas eléctricas posterior a las 18 horas, solo circuitos de CCTV e iluminación de seguridad. Con esta información procedemos a realizar el análisis. Iniciamos extrayendo los datos de las boletas. En este paso identificamos que la tarifa contratada es la BT3 clasificada como presente en punta, la empresa de distribución es Enel, Comuna Santiago, potencia contratada de 47 kW y la red indicada corresponde a un caso 3, que es equivalente a un BTSS. Con esta información ya sabemos que es una tarifa no residencial y de baja tensión, así que para el cambio de tarifa nos centraremos en las siguientes opciones. Ahora verificamos que la energía facturada corresponda con las lecturas. Además calculamos los tramos MPC y las variables de facturación. Con la información actual ya podemos graficar algunos datos importantes como el consumo de energía. En este gráfico podemos ver que en los meses fuera de punta, en color naranja, el consumo de energía es menor que en los meses de periodo punta, en color azul, lo cual es un comportamiento normal y generalmente está relacionado al mayor uso de energía asociada a la calefacción. También podemos graficar la demanda máxima de potencia suministrada, leída y facturada. En color rojo podemos ver las demandas máximas de potencia efectivamente facturadas y en color verde corresponde a las demandas máximas de potencia leídas de cada mes. Al igual que en el caso del consumo de energía, las mayores demandas máximas leídas se dan en los meses del periodo punta. Este gráfico es muy práctico para demostrar lo sancionadora que es la tarifa BT3, ya que todo el año cobra el mayor resultado de dos comparaciones. Así que por más que nuestra demanda máxima de potencia suministrada sea baja, se factura el mayor resultado de las comparaciones indicadas. Estos gráficos son a modo informativo para que el cliente pueda ver fácilmente su comportamiento de consumo. Continuemos. Calculamos los cargos totales, comparamos los cargos facturados con los calculados. Este gráfico comparativo nos indica que en los últimos 3 meses hay diferencias importantes entre los cobros realizados por la empresa de distribución en color rojo y los calculados en color verde. Como tenemos diferencias entre los cargos facturados y los calculados, procedemos a emitir una planilla con el detalle de las diferencias. En este caso tenemos 6 cargos con diferencias. En esta columna tenemos el nombre del pliego tarifario correspondiente, nombre de la variable eléctrica del cargo, la cantidad facturada y la cantidad calculada. También tenemos el cargo tarifario, el valor unitario y el mes. A continuación tenemos el total neto facturado, total neto calculado, la diferencia entre ambos y el total general. Con toda esta información, el cliente tiene todo lo necesario para presentar un reclamo. Sigamos, ya que la tarifa contratada es no residencial en baja tensión, solo debemos considerar estas tarifas como opciones. En esta ocasión también dejaremos fuera la tarifa BT6, ya que es nueva y aún no tiene 12 meses de registros. Para evaluar en todas las tarifas que necesitamos, nos faltarían los siguientes datos. Para la demanda máxima leída en horas punta, haremos 4 iteraciones, que corresponderán a porcentajes del 25, 50, 75 y 100% con respecto de la demanda máxima suministrada leída, dato que ya tenemos. Recordemos que tanto demanda máxima leída en horas punta como suministrada son demandas máximas, y solo se diferencian en el horario en que se registran. Para reemplazar la demanda máxima contratada en horas punta, tomaremos el valor más alto de las demandas máximas suministradas, añadiendo una holgura del 5%. De esta forma, obtenemos una demanda máxima contratada en horario punta de 30 kW. Los datos restantes los obtenemos de la tarifa actual, así que procedemos a graficar los resultados. En este gráfico podemos ver todas las opciones tarifarias. Se encuentran las tarifas BT2 y BT3 en sus clasificaciones PP y PPP, la tarifa BT 4.1 y las tarifas BT 4.2, BT 4.3 y BT 5 con sus 4 iteraciones de demanda máxima leída en horas punta. Con esta etapa finalizada, solo nos queda elegir la tarifa más económica.
Los resultados del análisis tarifario indican que hay un total de 664.338 pesos en valores incoherentes o erróneos entre los meses de mayo a julio del 2024, los cuales no coinciden con los precios unitarios de la tarifa BT3PP, publicados en pliegos tarifarios, por lo tanto, que la empresa de distribución debe aclarar. Por otro lado, considerando las condiciones indicadas por el cliente, referentes a que el uso de energía posterior a las 18 horas es únicamente para circuitos de CCTV e iluminación de seguridad, coincide de mejor forma con el escenario de tarifa BT 4.3, con una demanda máxima leída en horas punta del 25% con respecto a la suministrada. Esto significa que la estimación de ahorro sería del 30% con respecto a la tarifa actual contratada. El cliente deberá solicitar el cambio de tarifa a más tardar el 12 de junio del 2025. Terminado este proceso, se emite un informe y un documento con el detalle de los cobros incoherentes. Con esto daríamos por concluido el análisis. En base a la información expuesta, podemos indicar que es viable hacer un análisis tarifario solo con las boletas de consumo eléctrico, haciendo estimaciones de las variables eléctricas faltantes. No obstante, esta es una decisión que debe tomar el cliente y para ello se creó este video para informar y transparentar el proceso utilizado. Lo importante de este análisis es que podemos identificar eficientemente los cargos que no son coherentes con los cálculos normativos y/o con los valores publicados en pliegos tarifarios, y que por lo tanto la empresa de distribución deberá aclarar. Por otro lado, este estudio, aparte de indicarnos la tarifa eléctrica más conveniente, nos muestra gráficos de comportamiento de consumo que pueden ser considerados en proyectos futuros, ya sea para ampliaciones, gestión del consumo o compra de nuevas maquinarias eléctricas. El servicio está disponible para los clientes de las siguientes empresas de distribución eléctrica en cualquier región del país. Para consultas y solicitud de información dejaré el correo en la descripción.